Hola, bueno, esta es la unidad 6 que se llama agua subterránea y bueno, ahorita vamos a cubrir en el contenido, aparecen que son tres aspectos, pero realmente es una unidad extensa. Como tal, la hidrología subterránea es un área de la hidrología por sí misma, entonces acá vamos a cubrir conceptos que son útiles para nosotros en la profesión de ingeniería agrícola y pues pueden relacionarse cuando ustedes hagan trabajos de drenaje o si van a estar en alguna finca y van a hacer aforos de pozos, por ejemplo, o en acueductos, ese tipo de cosas. Entonces, vamos a cubrir aspectos muy básicos de hidrología subterránea y como les mencioné anteriormente, ya si alguien quiere entrar más a fondo en este tema, pues eh, sería llevar un curso avanzado en el tema de hidrología subterránea. Primero, en este video vamos a cubrir los aspectos generales del tema. Vamos a empezar con esta diapositiva donde aquí les dejé dos links a videos. Esto es porque es muy interesante pues verlo con imágenes eh, o analizarlo a través de un video eh, y ver cómo se representa. Digamos, es mucho más enriquecedor que verlo en una foto, por ejemplo. Entonces, la idea es que ustedes sigan este par de videos eh, una vez que analicen o que vean primera entrega que les estoy haciendo y después para que relacionen todos los conceptos. Entonces, primero vamos a hablar de agua subterránea. Entonces, el agua subterránea es aquella parte del agua que existe bajo la superficie terrestre y puede ser colectada mediante perforaciones, túneles, galerías de drenaje, que eso lo van a ver en uno de esos de los videos. em, o es agua también que fluye naturalmente hacia la superficie a través de manantiales o también de filtraciones a los cursos fluviales. Entonces, em, cuando se producen precipitaciones en forma de lluvia y también de nieve, ¿verdad? Recordemos que la nieve es una forma de precipitación. Parte de esa agua se va a infiltrar a través del suelo y en algún momento esa agua va a interceptar una roca impermeable. Entonces, la idea de esto es que la roca es porosa, ¿verdad? Entonces va a ir rellenando esos poros y fisuras y va a quedar almacenada en lo que llamamos acuíferos. Em, digamos, nosotros tenemos varios tipos de acuíferos, o vamos a analizar varios tipos de acuíferos. El más sencillo de estos es el acuífero libre, digamos, aquí lo podemos ver en esta imagen, ¿verdad? Vamos a empezar con todo el ciclo. Entonces, bueno, hay precipitación, una parte del agua se infiltra. Ahorita vamos a hablar nada más de la infiltración. En la unidad 4 nos interesaba la escorrentía y ahora estamos en la parte de infiltración. Entonces, esa agua se va a infiltrar y vean que puede ir a diferentes niveles del subsuelo o del suelo, ¿verdad? Y entonces, en esta primera parte donde se encuentra la capa freática, ¿verdad? El nivel freático que se le llama capa saturada. Tenemos un intercambio aquí con eh, el agua digamos, una naciente, por ejemplo, o eh, un río. Después podemos llegar a otro nivel más profundo, que es el que les mencionaba, como el acuífero libre. Y ese acuífero libre, pues la diferencia es que el acuífero tiene intercambio, eh, digamos, con esta capa saturada, hay una relación. Después acá tenemos una capa confinada, que también es porosa,
y pues el agua se va a seguir infiltrando hasta que llega a un acuífero más profundo que está delimitado entre una capa impermeable y una capa confinante, que es porosa, ¿verdad? Por eso logra alimentarse ese acuífero. Estos procesos son procesos bastante largos, ¿verdad? Para que una gota de agua llegue desde una nube hasta formar un acuífero confinado. Y entonces, una vez que ustedes vean los videos, van a poder visualizar este proceso en una forma más enriquecedora. Ahora, de acuerdo a la UNESCO, eh, y aquí les quiero mencionar los Objetivos de Desarrollo Sostenible que ya en el currículo del TEC, ¿verdad? De los cursos se deben de estar incluyendo. Entonces, bueno, el curso de hidrología le compete el objetivo número 6, que se llama agua limpia y saneamiento. Y vamos a hablar del recurso natural del agua. Y bueno, vamos a decir eh, este recurso suministra casi la mitad de todo el agua potable del mundo y provee de cerca del 43% de todo el agua consumida en riego, o sea, el agua eh, que está confinada en el suelo, ¿verdad? El agua subterránea. Luego, alrededor de 2,5 millones de personas dependen exclusivamente de los acuíferos para satisfacer sus necesidades diarias de agua y de ahí la importancia de su consumo responsable. Y bueno, el agua también subterránea es una reserva esencial en el caso de poblaciones áridas. Entonces, poblaciones de este tipo se abastecen a través de pozos y los pozos pues pueden mantenerse activos incluso durante largos periodos de sequía. Entonces es muy importante conservar este recurso. Después contribuye a mantener muchos tipos de ecosistemas de los cuales dependen diferentes poblaciones y especies. Entonces, vemos la importancia ya resaltada de este recurso. Entonces, vean que aparte del agua que escurre, ¿verdad? Entonces, aguas de ríos, de lagos, etcétera, pues el agua eh, subterránea representa un recurso que se aprovecha bastante y del cual la gente, bueno, bastante gente depende del mismo. Después, vamos a hacer la definición ya propiamente de un acuífero y vamos a definirlo como un volumen subterráneo de roca y arena que contiene agua. Entonces, el agua subterránea que se haya almacenada en los acuíferos es una parte importante de ese ciclo hidrológico y de acuerdo a esas características que tenga el acuífero, como les mencioné anteriormente, entonces se van a clasificar de diferentes maneras. Entonces, vamos a ver la diferencia entre un acuífero libre y un acuífero confinado. Esto, aparte del concepto en sí mismo, ¿verdad? Es importante definirlo porque los cálculos que uno haga cuando va a hacer pruebas de bombeo y este tipo de cosas, pues va a depender mucho de qué tipo de acuífero esté presente en el proyecto que ustedes están manejando, ¿verdad? Entonces, van a necesitar diferentes ecuaciones dependiendo de si es un acuífero libre o confinado. Entonces, vamos a definir más a fondo el acuífero libre. Entonces, bueno, aquí lo pueden ver, tenemos una capa impermeable abajo, tenemos la superficie freática. eh, es esta línea que está acá, déjenme nada más buscar el puntero. Este espacio que está entre la capa impermeable y la superficie freática se le conoce como el espesor del acuífero. Entonces, por ejemplo, acá si uno pone un pozo, ¿verdad? Excavamos un pozo, pues la altura de la superficie del agua va a alcanzar la altura de la superficie freática. Entonces, si contamos acá con una depresión,
del terreno que baje hasta el nivel de la superficie freática, es donde se produce lo que se le conoce comúnmente como nacientes. Em, entonces, o aquí en este caso pueden ser lagunas o humedales, dependiendo del área donde ustedes se encuentren localizados. Por ejemplo, qué sé yo, si están en la zona atlántica, pues van a ver este tipo de formaciones por ser un lugar bastante plano y húmedo y por el tipo de suelo también. Entonces, pues se ven ese tipo de estructuras. Em, Luego, en el acuífero confinado, em, varía bastante en su concepto, por decirlo así. Entonces, vamos a ver acá, esto sí, tenemos una capa impermeable en el fondo, pero vean que vamos a tener una capa impermeable en medio del espesor del acuífero. Entonces, acá en vez de tener una superficie freática, como se le conoce acá, pues a este se le va a llamar una superficie piezométrica. Digamos, ahorita vamos a entrar a fondo en ese concepto, pero ya ustedes pueden irse imaginando cómo cambia la situación, ya está a una presión diferente. eh, y está, digamos, no vamos a contar con este tipo de, de situaciones, como esta laguna, por ejemplo. Y, digamos, si se hace una perforación en el acuífero o hasta llegar al acuífero confinado, vamos a observar que la altura de la columna de agua va a alcanzar la altura de la superficie piezométrica. Entonces acá en el libre tenemos la altura que coincide con la superficie freática. Acá coincide con la superficie piezométrica. Em, digamos, en este caso, si la superficie piezométrica se corta, con la topografía se genera un área surgente, entonces empieza a salir el agua y como el nivel quiere alcanzar la superficie piezométrica, resulta un sondeo surgente, es como se le conoce acá. Entonces, digamos, acá ustedes hacen una perforación e inmediatamente tienen esta salida del agua. Después, em, entonces, aunado a esto, los acuíferos se pueden también subdividir en otro tipo de acuíferos. Ya hablamos de los acuíferos libres o confinados, perdón, que también se les llama cautivos. Y después se encuentran acuíferos semicautivos o semiconfinados y la diferencia es que la parte superior de ellos limita con un terreno que es semipermeable, no es totalmente impermeable. Y el acuífero semiconfinado va a tener características intermedias entre un acuífero libre y uno confinado. Y esta parte es muy importante, los acuíferos costeros. Estos acuíferos pueden ser de cualquier tipo, digamos, pueden ser libres, confinados o semiconfinados. La diferencia es la presencia de fluidos con dos densidades diferentes, porque como se encuentran cerca del mar, ¿verdad? Van a contar con agua dulce, que tiene una densidad menor con relación al agua salada. Y esta diferencia de densidad hace que en la zona de la costa el agua dulce se encuentra sobre el agua salada. Digamos, se forman como una columna diferenciada, ¿verdad? A ver si me explico. En la columna va a haber, en la primera parte de la columna de agua va a estar el agua salada más superficial y ya entre más bajo se vaya, vamos a empezar a encontrar agua salada. Eh, Después,
Es bastante importante que ustedes tengan claro este comportamiento porque, bueno, especialmente en explotaciones hoteleras, o explotaciones, digamos, ya de construcciones urbanísticas y esto que se dan cerca de la costa. eh, bueno, ustedes ya se podrán imaginar en el área de Guanacaste, ¿verdad? ¿Qué tipo de, de empresas les estoy hablando? Pues van a necesitar agua de pozo, ¿verdad? Porque es bastante escasa el agua de lluvia durante los meses secos, entonces se abastecen mediante pozos. Entonces, ¿qué sucede si uno sobreexplota un pozo especial? Bueno, eso es malo en cualquier punto de vista, ¿verdad? No importa dónde se encuentre el acuífero, pero especialmente en un acuífero costero, lo que va a pasar es que vamos a empezar a bombear agua salada, entonces vamos a empezar a contaminar el manto acuífero, digamos, de agua dulce con el agua salada, ¿verdad? Entonces, pues, si uno sobreexplotar, lo que quiero decir es que se empiece a bombear cantidades de agua que, digamos, caudales donde me bajen la columna hasta el punto donde ya tengo la parte salada del acuífero. Entonces también ahorita vamos a ver cómo se mueve el agua dentro del suelo, pero entonces también vamos a crear unos diferenciales de presión que nos van a traer el agua salada que está más cerca o que está cerca de la perforación. Entonces, eso es importantísimo tenerlo en cuenta de por qué no se debe sobreexplotar un pozo especialmente cerca de un área costera. Después, otra característica de los pozos, de los acuíferos, perdón, es su textura. Entonces se pueden clasificar según su textura y podemos decir que se encuentran acuíferos porosos y esto es que el agua se encuentra entre los materiales no consolidados, que son como gravas o arenas, los cuales absorben el agua como una esponja, y acuíferos fisurados, y el agua en estos se encuentra entre las formaciones rocosas que tienen fisuras o grietas y que permiten la circulación externa. Digamos, ahorita en el área donde yo estoy, eh, el terreno. Después en el otro video les envío una foto. Cuando uno empieza a perforar, lo que va a ver son como capas de roca muy delgadas que son eh, limos, digamos, rocas de limo. Y esas rocas tienen espacios entre sí, parecen como un sándwich. Entonces, el agua cuando llueve se infiltra muy fácilmente y queda ahí almacenada. Em, Después, otra forma de eh, clasificar los acuíferos es dependiendo de cómo se comporten hidráulicamente. Entonces, tenemos los acuitardos, que son buenos almacenes, pero malos transmisores de agua subterránea. Entonces, tienen mucha agua, pero son muy lentos para, digamos, para devolver esa agua. Lo que les decía de los limos, que es el área que les estaba describiendo. Y también cuando vean el video van a poder observar ese tipo de formaciones del suelo. Después, los acuícludos pueden ser buenos almacenes, pero nulos transmisores. Entonces, por ejemplo, las arcillas, una vez que el agua entra a un terreno arcilloso, pues es muy difícil de deshacerse de ella, digamos, ¿no? El terreno no puede expulsarla tan fácilmente. Y los acuíferos son nulos tanto como almacenes como transmisores. Entonces están materiales como granitos, cuarcitas no fisuradas y ese tipo de cosas. Digamos, los que son buenísimos en este tema son los geólogos y también los geólogos tienen un apartado que es de hidrogeología, entonces, pues si ya hay que hacer un estudio bastante profundo en este tema, pues los hidrogeólogos
son los que están capacitados para este asunto. Em, Esto no quería dejarlo pasar. Aquí les dejo el link del documental. Es muy importante que pues sepamos de las maravillas que tenemos nosotros como continente americano. Y este es el gran acuífero Maya que se encuentra en la península de Yucatán, en México. Entonces, digamos, aquí está el mapa de México y estaría como en esta área de acá. Y es una formación que es impresionante. Son redes de cuevas que están inundadas y digamos aquí en este área que se llama Tulum, que es en la costa del Caribe de Yucatán, por lo menos hay 2000 kilómetros de pasajes subterráneos que están inundados y este se califica como un acuífero libre, costero y kárstico. Digamos, para no hacer mucho spoiler, en el documental explican cómo se generó esta formación. Es muy, muy interesante, está relacionada también con, eh, bueno, no les voy a decir para que les entre la duda, pero sí les recomiendo, ¿verdad? Para que se enteren de la maravilla que es esto y de cómo poco a poco se ha ido explorando el acuífero, que ha sido bastante difícil mapearlo y que se ha descubierto que, digamos, hay mucho más redes de lo que se pensaba en un principio. Están también los cenotes, que es una eh, atracción turística ahí en Yucatán y entonces, pues, les recomiendo que observen el documental. Después, vamos a ver. Otra parte de los aspectos generales de los cuales vamos a hablar es la formación de las aguas subterráneas. Entonces, ¿cómo se forman estas aguas? Em, el agua de la lluvia, o digamos en general, hablemos de precipitación, cualquiera que sea, se infiltra, ¿verdad? Y después de que se infiltra, va descendiendo por lo que se conoce como una zona de aireación o capa no saturada y este se va acumulando en una zona que se conoce como zona de saturación o capa saturada, ¿verdad? Entonces, su límite superior o el límite superior de esa capa saturada es el nivel freático, en el caso de que sea un acuífero libre, ¿verdad? Y entonces, el inferior puede, digamos, el límite inferior puede ser en ocasiones hasta 10 kilómetros de profundidad, o sea, es una cosa enorme. Después, las características de los acuíferos, digamos, ¿qué propiedades son las que gobiernan el hecho de que los acuíferos puedan contener agua? Entonces, las propiedades principales que influyen en esto son la porosidad, la permeabilidad, la transmisibilidad específica y el coeficiente de almacenamiento. Entonces, esto es como los parámetros, o estos son los parámetros que se utilizan para estudiar los acuíferos. Entonces, si en algún momento se logra conocer estas características que les acabo de mencionar, entonces se puede evaluar la magnitud del recurso y se puede administrar de una forma racional sin ponerlo en peligro. Digamos, realmente la explotación del agua subterránea comenzó de una forma empírica. Digamos, alguien abrió un hueco y se dio cuenta que por ahí salía agua, ¿verdad? Y después ya se inventaron las bombas, etcétera, y entonces el ser humano se dio cuenta que podía pues sacar y sacar agua, pero no se conocía muy bien el funcionamiento o la física alrededor de este mecanismo. Entonces, digamos, si en ese momento no era tan peligroso porque las explotaciones pues no estaban como tan, qué sé yo, no eran tan amplias. Pero ahora
pues tenemos que tener bastante cuidado con el uso eficiente de este recurso. Entonces es muy importante entender cómo funciona el sistema del cual estamos tomando ventaja. Entonces, vamos a ver las características generales, a describir qué son cada una. Bueno, la porosidad, que entre paréntesis se conoce como N también, acá. Eh, digamos, las rocas en sí no son totalmente una masa, digamos, estructuralmente unitaria, ¿verdad? Sino que se componen de, de elementos. Entonces, entre esos elementos existen espacios. eh, Pueden ser de este tipo, como dice aquí, porosidad intergranular, o como les conté acerca de este tipo de rocas de limo, que es una formación que presenta grietas y este tipo de grietas también pues permite que se absorba el agua. Eh, digamos, la porosidad no nos va a definir la existencia del acuífero, sino que digamos, se requiere que esté interconectado, digamos, por varios, y que se ve, perdón, afectada por varios factores, digamos. Eh, el grado, me equivoqué aquí, es compactación del material, la forma de arreglo de las partículas y su gradación, las cuales son independientes del tamaño de las mismas. Entonces, digamos, no es solo que la estructura, la textura, perdón, del terreno, sino su estructura va a estar muy ligada a el valor resultante de la porosidad. Y esta porosidad puede variar entre 0 y 50% entre los factores, digamos, mencionados. Bueno, aquí hay una forma para expresar la porosidad también, que es igual a m por 0,255 por 1 más 0,83 a la u. Y u es un valor que dice de 60 entre 10 d, es el tamaño de partícula que forma esto, y 60 es como cuando ustedes hacen un eh, análisis granulométrico, entonces este es el 60% del tamaño promedio de las partículas. Digamos, si fuera el tamaño promedio, perdón, sería de 50, para ponerlo en términos más sencillos. Entonces, si yo digo de 50, es cuando yo hago el análisis granulométrico y tengo que el 50% de las partículas va a tener ese tamaño. Entonces, el de 60 es el 60% y el de 10 es el 10% de las partículas. ¿Cuál tamaño es ese tamaño? Entonces, aquí está tamaños de grano por debajo de los cuales se encuentran el 60% y el 10% del peso del material. Entonces, espero haberme explicado con esto. Después, hay bastantes formas, o digamos, eh, hay diferentes formas de visualizar la porosidad. Entonces, digamos, tenemos la porosidad total, que en este caso se llama MT, que es simplemente el volumen de huecos entre el material y el volumen total. Y después tenemos la porosidad eficaz, que es el volumen de agua que drena por gravedad entre el volumen total. Entonces, no necesariamente la porosidad total es la misma que la eficaz. Y después está este factor que se llama retención específica, que es la diferencia entre los dos parámetros anteriores, que es la porosidad total menos la eficaz. Y bueno, aquí hay un cuadro que tal vez ya ustedes hayan utilizado en otros cursos. Aquí tenemos el porcentaje de porosidad y en el eje X el tipo de suelo con el cual se encuentra.
relacionada a la porosidad. Entonces, aquí hay un gráfico de porosidad eficaz y aquí uno de porosidad total. Y vemos que la retención específica es la distancia que hay entre la porosidad total y la eficaz. Y ven que la porosidad eficaz va aumentando dependiendo del si es arena o grava. Entonces, digamos aquí, dependiendo del tipo de suelo que tengamos, pues se va formando la curva. Y después acá este triangulito que es muy famoso es la relación de granulometría entre porosidad eficaz. Y entonces acá pues en la parte superior tenemos las arcillas, las arenas y el limo. Y por acá se tiene digamos, el porcentaje de porosidad eficaz en cada eje. Y por acá están los pues, tamaños de partícula. Entonces, ahí a través de ese triángulo se puede estimar los valores de porosidad. Después también hay tablas ya generadas, ¿verdad? Entonces, porosidad de arcillas, con la total y la eficaz de los limos, etcétera. Y dependiendo del tipo de rocas o de formaciones que tengamos, pues se puede estimar el valor de la porosidad total y eficaz en por ciento. Entonces, digamos, lo importante es que ustedes a la hora de hacer esta estimación, pues pongan la referencia de dónde o de cómo obtuvieron ese dato, ¿verdad? Entonces, pues como son datos que vienen, por ejemplo, si ustedes lo sacan de una tabla, pues puede ser que entre una tabla y otra que utilicen, pues vaya a variar un poco estos valores. Entonces, por eso siempre es muy importante hacer la referencia de dónde obtuvieron su valor. Después, vamos a hablar de la permeabilidad o la conductividad hidráulica acá. Y bueno, esto es muy importante, es una propiedad de las rocas que, digamos, estima o dice o da la idea de cuánto permite ese material que el agua fluya. Entonces, digamos, por ejemplo, en este caso, se tiene una superficie, bueno, póngame lo que es una finca. Entonces, acá se cuenta con la superficie freática, una sección donde, bueno, se obtiene un caudal acá, ¿verdad? Un caudal que sería igual al área de esta sección por digamos, la distancia que atraviesa. O en este caso también se puede estimar como el caudal en metros cúbicos por día entre el área de la sección y eso va a ser igual a una constante K por delta H entre delta L en metros. Entonces el delta H es la distancia en la que, digamos, se bajó la capa freática y la distancia en la que atravesó, digamos, a la hora de, digamos, yo estoy haciendo la medición acá. Es lo que se conoce como la ley de Darcy. Y bueno, el caudal que atraviesa el medio poroso perpendicularmente a la sección señalada linealmente es proporcional al gradiente delta H entre delta L. Entonces esto es un gradiente, es un cambio entre la altura y la distancia que recorre. Entonces acá hay valores igual que se estiman de conductividad hidráulica y igual volvemos a lo mismo, pues cuando uno da un valor, pues tiene que hacer referencia a qué o a cuál es la fuente de donde lo estoy sacando, ¿verdad? Entonces, bueno, acá hay valores, es una tabla con varios eh, autores, ¿verdad? Que estimaron valores de conductividad hidráulica dependiendo de los materiales. Entonces,
Acá materiales no consolidados, acá rocas sedimentarias, rocas cristalinas, etcétera, y los valores de conductividad en metros por día. Vean que son valores, digamos, el agua se mueve tan lentamente que ya no lo podemos estimar en metros cúbicos por segundo, por ejemplo, como se hace con los caudales, o en litros por segundo, entonces, o por minuto. Entonces, acá la unidad más recomendada para estudiar este tema son los metros por día. Después, otro aspecto es la perdón, transmisibilidad o transmisividad, entre paréntesis T. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, es la medida de la capacidad de un acuífero para conducir agua o transmitir agua horizontalmente. Entonces, es como el volumen de agua que pasa por unidad de tiempo a través de una franja vertical de acuífero de ancho unitario, entonces que se extiende en todo el espesor saturado de ese acuífero, y cuando un gradiente hidráulico es unitario y una temperatura es de 15 grados. Entonces, bueno, ¿por qué se habla de la temperatura? De hecho, que en el de la conductividad también, pues por el tema de la densidad, ¿verdad? Entonces, eh, la, las propiedades como la densidad, la viscosidad, eh, van a variar con respecto a la temperatura. Entonces, por ende, pues va a variar sus valores de transmisividad y conductividad. Entonces, eh, el valor de la transmisividad se define como la multiplicación de la conductividad hidráulica, que puede ser metros por segundo, y el espesor saturado del acuífero. Entonces me voy a volver nada más un segundo acá para que vean el dibujo. La próxima lo pongo acá. A ver, el espesor del acuífero. Entonces, esta franja de acá es el espesor del acuífero multiplicado por el valor de sí, de la conductividad hidráulica que se había estimado mediante tablas. Pues vamos a obtener la transmisividad. Ok, digamos, si un acuífero está compuesto de muchos estratos, se puede calcular esta transmisividad en sectores, y entonces lo que se hace es como una sumatoria de las transmisividades individuales, y no afecta el valor digamos, no afecta hacerlas por separado y luego sumarlas. Entonces, es un método válido para tomar la transmisividad de un acuífero compuesto de diferentes estratos. Entonces, acá hay una imagen donde, digamos, tenemos la transmisividad igual a la conductividad hidráulica por el espesor. Ya la tenía aquí en la segunda y me volví. Pero bueno, en fin, aquí está otra vez. Entonces, por ejemplo, este suelo o este acuífero, perdón, tiene una conductividad de 30 metros por día. Este que está acá tiene una conductividad de 15 metros por día. Tiene eh, ¿cómo se llama esto? Espesor de 5 metros, y este 10, ¿de acuerdo? Entonces, aunque ambos tienen características diferentes, ¿verdad? Conductividad. Por ejemplo, este conduce mucho más, pero este es más, eh, digamos, iba a decir espeso, pero el espesor es mayor. Entonces, estos dos combinados, pues tenemos la misma transmisividad para, eh, digamos, ambos acuíferos, aunque tengan características diferentes. Después, si el acuífero es confinado, entonces la transmisividad es un valor constante. Esto es importante a la hora de aplicar
las ecuaciones para determinar, o sea, para hacer análisis de pozos y eso. Simplifica los cálculos. Entonces, este cuadro, pues lo que nos da es una idea, dependiendo del valor de la transmisividad en metros por día, qué tanta, digamos, qué tan productivo, no sé cómo decirlo, es el acuífero, digamos que, digamos, aquí, por ejemplo, si T es mucho mayor o mayor a 500, la potencialidad del acuífero es alta, digamos, es un acuífero bueno. Y ya si bajamos acá a 0,5 es o está entre 5 y 0,5, es una potencialidad baja. Entonces, digamos, es importante antes de hacer un pozo, pues, de estimar estos valores y ver si realmente va a ser una inversión buena hacer un pozo en el área donde se está pensando. Después, em, los valores de transmisividad también se pueden encontrar a través de pruebas de bombeo. Entonces, digamos, ¿en qué consistiría hacer una prueba de bombeo? Es hacer un pozo más chiquitito, ¿verdad? No es que digamos, se va a abrir el pozo ya con el diámetro que es y todo, sino que se abre un pozo como de estudio y se hace la prueba de bombeo, o sea, se saca agua por cierto tiempo y pues se va viendo cuánto va bajando eh, digamos, el nivel freático en este caso, y pues aquí se puede estimar mediante curvas. Eh, entonces, esto es para estimar permeabilidad de materiales granulados no consolidados, suponiendo la curva granulométrica. Entonces, digamos, si uno quiere estar más seguro, ¿verdad? Que en vez de estimarlo por una tabla, se puede hacer una prueba de campo, que es la prueba de bombeo. Después tenemos el coeficiente de almacenamiento S. Esto es para acuíferos confinados. Es un coeficiente adimensional. Es muy importante que siempre se fijen qué unidades se están utilizando para que, en este caso, bueno, es adimensional, pero después para que no revuelvan metros por día con milímetros por hora y este tipo de cosas. Entonces, siempre fíjense qué unidades tienen las tablas que están usando, las fórmulas, qué unidades de entrada requieren, etcétera. Y bueno, en este caso es adimensional y es el volumen que el acuífero es capaz de liberar al descender en una unidad el nivel piezométrico o la presión. Entonces, ¿se acuerdan que en el acuífero no confinado tenemos el nivel freático? El nivel freático está a presión atmosférica. En cambio, el nivel piezométrico está a una presión diferente debido a que el acuífero está confinado entre dos capas impermeables, ¿verdad? Entonces, este valor de almacenamiento, los valores típicos van de 0,405 y 0,005, que son mucho menores que la porosidad eficaz de un acuífero libre. Entonces, esto quiere decir que en un acuífero confinado el agua no se libera por drenaje digamos, de los interespacios que tiene, sino por la compresión del acuífero. Eso sucede particularmente con capas de arcillas y limos intercaladas y también se denomina entonces como coeficiente de potencial elástico. Y bueno, todo el material del acuífero siempre está a un nivel de saturación. Entonces, bueno, aquí se encuentra eh, una figura, ¿verdad? Donde ilustra el coeficiente de almacenamiento y la porosidad eficaz y la porosidad total. Entonces, vamos a ver que el coeficiente de almacenamiento, perdón,
es la división entre el volumen de agua que se libera y el volumen total que ha bajado la superficie piezométrica al liberar esa cantidad de agua. Entonces, aquí tenemos una comparación entre un acuífero confinado y un acuífero libre. Entonces, vamos a describir la figura primeramente. Entonces, acá se cuenta con eh, el contacto geológico, que es el techo de la formación agrícola, iba a decir, acuífera. Aquí se hace una perforación y digamos que está bombeándose agua acá. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo el pozo y tengo la superficie piezométrica. Entonces, digamos que es un pozo de observación. Entonces, yo utilizo este pozo para ver qué pasa cuando yo bombeo el agua por acá. Entonces, yo bombeo agua y esto va a descender, digamos, originalmente estaba acá y descendió 1 metro. Y esto es una superficie impermeable, ¿de acuerdo? Entonces, descendió 1 metro. Entonces, el volumen de agua que se ha liberado por acá va a ser y entre el volumen total que ha bajado la superficie piezométrica, o sea, este metro de acá en este caso es 1 metro cuadrado, es un cuadrito, 1 metro cuadrado, valga la redundancia, es el coeficiente de almacenamiento. En, eh, ¿cómo se llama? En un acuífero libre, esto se conoce como ME, ¿verdad? Entonces no, eh, digamos, es el mismo concepto, lo que pasa es que lo que cambiamos es que es la superficie freática lo que cambia, ¿verdad? O sea, perdón, lo que analizamos. Y esto es el aporte de agua por vaciado. Entonces, es lo mismo, el volumen que se extrae acá, comparado con el volumen que se calcula bajando 1 metro por acá. Después, el coeficiente de almacenamiento y la porosidad eficaz, eh, digamos, vamos a hacer como una comparación. En los acuíferos libres, entonces lo conocemos como porosidad eficaz. El agua proviene del vaciado de los poros y estos son valores normales para un tipo de acuífero como este. Si es un acuífero semiconfinado, entonces el coeficiente se conoce como coeficiente de almacenamiento en vez de porosidad eficaz y va entre 10 a la menos 3 y 10 a la menos 4. Y si es un acuífero confinado, que también entonces se le conoce como coeficiente de almacenamiento, que es esta S, va a valores de 10 a la menos 4 a 10 a la menos 5. Entonces, ¿de dónde proviene el agua? En este caso dijimos del vaciado de los poros. En semiconfinados proviene de descomposición de las capas confinantes y en confinados el agua proviene de descompresión. Entonces, de alguna forma se abre el pozo y entonces a la hora de hacer ese cambio de presión, el agua va a fluir. Entonces, ya como un resumen, la Eh, esto me gusta. La personalidad hidrogeológica de cualquier roca o formación geológica está definida por 2 factores, o sea, eh, las características, pero aquí le damos como vida a esto. Entonces, su capacidad de almacenar agua y cederla después. Entonces, la porosidad eficaz y el coeficiente de almacenamiento y su cualidad de transmisor, o sea, de permitir que el agua circule a través de ella. Y esto está definido por su permeabilidad y transmisividad. Entonces, no hacemos nada con que pueda almacenar un montón de agua si no la puede liberar. Y tampoco nos sirve de mucho que pueda transmitirla si no tiene nada almacenado, ¿verdad? Entonces, estas dos propiedades
de almacenamiento y de transmisividad juntas son las que nos van, la combinación de dos buenas de este tipo es la que nos da un buen acuífero. Y entonces aquí, dependiendo de la porosidad y la permeabilidad, tenemos la clasificación de los acuíferos, de acuíferos, acuitardos, acuicludos y acuífugos. Entonces, esto ha sido la introducción a agua subterránea y las características así bastante básicas que necesitamos conocer para entender el movimiento de agua en el suelo y de los tipos de acuíferos a los que vamos a estar haciendo estudio. Entonces, en la próxima vamos a ver el movimiento de agua subterránea.